Corte, pero regresamos al aire. Luisa María Leonel Godoy, con esto que acabamos de escuchar de Ricardo Monreal y que nos lleva al tema de las autodefensas, de las policías comunitarias, de esto que decías, Luisa María, es expresión del hartazgo de la ciudadanía. Y yo decía, bueno, desde luego que estamos frente a un fenómeno muy importante que no solo se da en Michoacán, hay que reconocer que también hay policía comunitaria en Guerrero, en algunas otras partes del país, que es el gran síntoma de las fallas del Estado mexicano, la gran expresión de esas zonas del Estado fallido o fallando, como lo queremos poner, del Estado mexicano, que lleva a las personas, a los ciudadanos que no deberían estarse protegiendo por sí mismos, porque es la obligación principal del Estado como ente y como esencia de la condición de Estado. Entonces lo que tenemos aquí es esto que decía hace un momento de el quién es quién de estas organizaciones. Si voces que no se atreven a decirlo en público, pero que sugieren a la prensa que cuidado con las autodefensas porque pueden estar siendo financiadas por otros grupos criminales para desplazar a los que dominan la plaza y hacerse ellos del negocio, pues genera en el análisis y en la atención al tema ruido. Y yo pregunto a ustedes dos, que han sido autoridad y son autoridades en sus ámbitos respectivos, ¿sabe la autoridad el quién es quién de estos grupos? ¿Sabe diferenciar qué significan los 3,000 que llegaron a Patzingán a decir lo que dijeron y que el ejército les dijo entren pero no entren armados? ¿Saben quién es quién, Leonel? Yo creo que aquí deberíamos de hacer una diferenciación muy importante, Carmen. Luisa María lo sabe. El origen de las guardias comunitarias o policía comunitaria en Michoacán surge en el 2011 en Cherán. Eso es muy importante. Es muy importante decir. Sí. Lo que sucede es que las policías comunitarias en las comunidades indígenas tiene un origen ancestral. Es en base en sus usos y costumbres. Por lo tanto, yo defiendo, por ejemplo, la existencia permanente de la policía comunitaria en las comunidades indígenas. Los grupos de autodefensa en la Tierra Caliente surgen por otros motivos. Yo creo que el principal es, como lo dijo Luisa María, un hartazgo, ya para no regresar a ese tema. Entonces tienen orígenes diferentes. Pero su origen es genuinamente social. Digo, sin duda tiene un origen social, pero por sus características yo creo que tiene que ser temporal. Tú no puedes tener una sociedad con civiles armados. Yo creo que los primeros que quieren que sea temporal son ellos. Sin duda. Sin duda. O sea, coincidimos, pero yo lo quiero definir, que los grupos de autodefensa no tienen el mismo origen que la policía comunitaria. Su composición social pues es diferente, están integradas por productores agrícolas, están integrados por ganaderos, están integrados por políticos, están integrados por trabajadores agrícolas que son muy pobres. Entonces los grupos de autodefensa por su definición tienen que ser temporales y se tienen que analizar, en mi opinión, sus tres componentes. El primero, su origen de hartazgo social, como lo definió Luisa María. El segundo, sin duda, el interés del otro grupo del crimen organizado, que es tan malo como el otro, como el hegemónico en Michoacán, porque también hay que decir eso, en esto no se tiene que tomar partido por ninguno de los bandos del crimen organizado. Nosotros no podemos estar a favor de ninguno, pero es cierto que en la medida que avanzan los grupos de autodefensa, tienen más presencia en esas zonas el grupo de Jalisco, adversario de los templarios. Eso es una realidad. Y hay un componente también político. Bueno, también, eso es importante. Entremos en esa materia para cerrarla. Hay un hartazgo en esa región de que no sea la población la que elija a sus gobernantes. Pero mira, Luisa María Calderón, ella ha dicho cosas muy fuertes en la materia. Si te parece, démosle la palabra a ella. Ella ha dicho que presidentes municipales, incluso del PAN, pues habrían sido sujetos víctimas de extorsión. Tú hablaste incluso de dinero del narco en las campañas, en la campaña política rumbo a la gubernatura. Bueno, Luisa María, ¿cuál es el panorama? Bueno, lo he dicho muchos años. Y en la elección en la que yo contendí,
no sé si dinero, lo que hubo fue levantamientos, amenazas, secuestros de mi gente, de la gente también, de algunos candidatos del PRD, ¿no? O sea, se los llevaron las crucitas y ahí le dijeron, vete por tu casa, no tienes nada que hacer, o... yo lo dije, no es los votos, es cómo no llegaron algunos y cómo se llegaron algunos votos. Y creo que este regreso intempestivo, forzado de Fausto también siga teniendo algo que ver. Pero volviendo a, bueno, no, verás en rehabilitación, si te acaban de cambiar un hígado o más, pues en 3 meses no estás listo. En fin. Pero entonces, ¿a qué responde el regreso de Fausto Vallejo, Luisa María? Pues yo creo que también tiene que ver con cumplir cosas a las que se comprometió siendo candidato. Dinos más. No, pero yo dije, en la campaña fueron gentes de Fausto a negociar la victoria de Fausto, en la elección se secuestraron gentes, les advirtieron cómo tenían que votar. ¿Gentes de qué fueron a negociar qué? Gentes de la campaña de Fausto fueron a negociar con el crimen organizado quién podía o quién habría de ganar la elección. ¿Y tú crees que el regreso que llamas forzado de Fausto es para cumplir algo? Pues yo creo que alguien que está en rehabilitación de un hígado, que tiene un par de hijos ahí un poco incómodos y que tienen que regresar, pues no es, o a menos que ame verdaderamente la vocación y prefiera ir a dejar la vida, ¿no? ¿Qué tienen que ver los hijos de Fausto? Ya me metí otro día. Venga, Luisa María, ¿ya entraste? Ya entré, bueno, pues se dice que los hijos de Fausto, alguno de ellos está muy vinculado con el crimen organizado, ¿no? Que tenía antros, que ha sido difícil inclusive sacarlos de la Casa de Gobierno y del manejo de las finanzas con este interinato, ¿no? ¿Qué dices, Leonel? Bueno, La política, el Estado y el crimen organizado, ni modo que no te pregunte, tú lo sabes desde luego, y el público nos lo pide, el caso de tu medio hermano o tu hermano. Esta historia que desde luego impactó tu propia circunstancia, de alguien que pues es señalado, digamos, de haber estado relacionado o está relacionado con la tuta y los caballos templarios. Este es otro ángulo de información sobre el alcance que puede tener el crimen y las estructuras políticas y sus asociados. ¿Qué dices de eso? Bueno, yo desde el 2010, públicamente, en una conferencia de prensa con todo mi gabinete, señalé que si él era responsable de algo se le castigue. Yo tengo otros 17 medios hermanos, muchos son extraordinarias personas. A estas alturas del partido... Yo creo que ese tema no forma parte del análisis. Yo lo que digo de él y de cualquier otro ciudadano mexicano es que si cometen delitos se le castigue. Es que forma parte del análisis de la siguiente manera. Déjate tú que es tu hermano y forma parte de una familia muy grande. Estamos hablando de alguien que tenía una representación social como legislador, que desde luego nos lleva al tema de hasta dónde el tema de la política y el crimen en Michoacán están asociados. ¿Es delincuencia organizada o delincuencia protegida, como nos dice un radioescucha en su análisis? Sí es importante tu caso, es importante lo que está diciendo Luisa María, es importante que se diga y se sepa hasta dónde puede llegar la interrelación de la vida política michoacana y eventualmente de otros lugares y lo que ocurre en Michoacán, que es un gran negocio criminal. Bueno, porque aquí estamos hablando, nada más dijimos hace rato del reportaje del Economista hoy, 2.460 millones de pesos al año por extorsiones a los aguacateros, solo los aguacateros, faltan los limoneros, los de la carne, etcétera. Es un botín, Michoacán.